Ahora vamos a ver cómo sería digamos, una forma de construir un cantero para sembrar las hortalizas. Este sería el caso partiendo de un suelo virgen o por lo menos de muchos años de césped o como está acá, donde hace muchos años que no se trabaja y simplemente se ha cortado el pasto. Lo primero que hacemos es marcar el cantero, delimitarlo, que tendría que tener un metro, 1,10 de ancho, por el largo que ustedes quieran o les permita el terreno. ¿Tá? No más de 6 metros, porque canteros más largos de 6 metros empiezan a ser muy complicados. Lo ideal sería de 3 metros o así. Total, si tienen mucho espacio hacen más canteros. Carpimos todo el pasto que hay, por arriba digamos. Lo carpimos todo. Esto se saca. Después lo podemos utilizar, pero se saca del espacio y tenemos que aflojar la tierra. Acá se acuerdan que normalmente lo que se hacía, se sacaba un terrón y se lo daba vuelta y se lo pescaba, se lo desarmaba un poquito así. Y eso, si bien es una técnica bastante útil, tiene el problema de que nosotros estamos invirtiendo el terrón y sacamos la tierra de 15 o 20 centímetros, que es más arcillosa, que tiene menos oxígeno, menos actividad de lombrices, de raíces, y lo ponemos arriba. Y los 5 primeros centímetros, que es donde está la mayor actividad de las raíces, hay mayor vida, digamos, lo ponemos abajo, o sea, con menos oxígeno. Así que estamos variando mucho la microflora y las condiciones del desarrollo, sobre todo de hongos, de bacterias y hongos, que son los más importantes microorganismos del suelo. Por lo tanto, lo ideal es, si lo podemos hacer, simplemente aflojando el suelo, pero no dándolo vuelta. O sea, aflojan así y después a mano desarman un poco el terrón y sacan las raíces. Sobre todo hay que sacar raíces muy grandes como esto, y sobre todo gramilla, por ejemplo, que siempre hay, y que ustedes saben que si la gramilla la dejamos después se nos convierte en un problema. Cualquier pedacito de gramilla va a brotar. Por lo tanto, vamos aflojando, rompiendo un poco el terrón sin darlo vuelta. Ustedes ven que es un suelo típico de esta zona, un suelo negro, de muy buenas condiciones, que se rompe en forma, dejando poros. Hay algunos insectos, este no es de los más favorables, pero bueno, es vida del suelo. Vemos las raíces, vemos los poros y los microporos. O sea, este suelo es de buena calidad, son suelos negros, típicos de esta zona. El problema que pueden tener es que a veces son muy arcillosos, muy pesados, entonces en invierno se aprietan un poco y en verano se secan mucho. Pero si no, son suelos muy buenos. Una vez que tenemos todo el espacio hecho, vamos a terminar de levantar el cantero. Y acá una cosa muy importante y práctica es el ancho final del cantero. Si nosotros, una vez armado el cantero, que tiene que tener por lo menos 15 centímetros a 20 de alto con respecto al resto del suelo, no vamos a pisarlo más, porque si nosotros lo pisamos, ven lo que pasa, se aprieta y ahí ya no entra oxígeno, ya las raíces tienen problemas para crecer. Y acabamos con el trabajo que habíamos estado haciendo de aflojarlo, de airearlo. Por lo tanto, una vez construido, no se pisa más. Por lo tanto, debemos poder trabajar cómodamente desde afuera. Y 80 centímetros es tal vez el máximo ancho efectivo de un cantero para ser práctico. Y si son niños chicos, capaz que hay que hacerlo de 60 centímetros de ancho. Entonces, esta tierra acá
hasta los 80, también la aflojamos y la tiramos para arriba. Una vez que esté todo hecho y todo aflojado, esta tierra acá con una pala y desmalezado también, o por lo menos sacadas las raíces más grandes, lo tiramos para arriba. Entonces nos va a quedar un camino más bajo y más alto el cantero. Este cantero tiene 80 centímetros de ancho y 20 de alto, que es lo ideal para trabajarlo y que quede cómodo, práctico. Tiene 6 meses de uso, de hecho, y se movió toda la tierra con un motocultivador, se sacó la gramilla con rastrillo y a mano, se armó el cantero trayendo tierra de los caminos y se dejó estacionar con mulch 2 semanas. Y el mulch en aquel entonces era verano, ayudó mucho a mantener la humedad, ya que los bichitos se reincorporen ahí. El mulch son restos de materia orgánica, de lo que tengan, pasto, poda. Yo usé hoja de caña, que tenemos un cañaveral que anda muy bien. Y es bueno siempre proteger el suelo luego que lo moves. Bueno, estos son canteros, digamos, hechos con tractor y con maquinaria, pero en realidad lo que queremos mostrarles es, primero, que tiene una altura bastante importante. Eso es bien importante, y sobre todo en invierno, la altura de los canteros. Y la otra cosa es el tiempo. Acá se armaron los canteros en verano, dejamos crecer los yuyos, casi todo fue verdolaga lo que creció. Después se limpió y se cultivó arriba para aflojar la tierra, y ahora está así. Tratamos de meter 4 o 5 surcos donde vamos a hacer la siembra. La profundidad de los surcos depende mucho de la semilla, del tamaño de la semilla. Como ven, esto que tengo acá es rabanito, estos son arvejas y después les voy a mostrar rúcula. O sea, van a ver que el tamaño es muy diferente. Más o menos en general, la semilla tiene que estar a una profundidad 2 veces el diámetro de la semilla. Por lo tanto, semillas chiquitas como la de la rúcula tienen que ir bien superficiales, y semillas grandes como la de la arveja van más hondo. A su vez, cuando estamos en pleno verano, a veces tratamos de sembrar un poquito más hondo, porque esa zona muy superficial se calienta mucho y le puede afectar a la semilla. Pero tampoco en invierno nos podemos pasar demasiado hondo porque no alcanza la temperatura y se enlentece la germinación. La profundidad del surco no es tan importante, sino cuánto de tierra le agregamos. Lo podemos tapar así simplemente con un palito o con la mano nada más, y la tierra está linda, tratando de cuidar eso que dijimos de la profundidad de tierra por sobre la semilla. Esto que es rabanito lo sembramos al chorrillo. Así se esparcen las semillas, y luego si quedan demasiado espesas, digamos, o con muchas plantitas, podemos ralear alguna. En cambio, la arveja, que es una semilla grande, la sembramos a distancia de 30 centímetros o 40. Y bueno, hay arvejas que son de enramar, hay que ponerles un palito o algo para que se trepen, o hay arvejas que son enanas y desarrollan una planta, pero obviamente es bastante más grande que una rúcula o que un rabanito. Entonces tenemos que pensar más o menos el espacio que va a ocupar la planta para dar las distancias. Normalmente semillas como rabanito, zanahoria, se siembran un poquito más para asegurarnos tener una población importante y después ralear, porque si no, si sembramos a la distancia que deberían ir y después nos fallan algunas semillas, nos van a quedar espacios vacíos.
con respecto a las semillas grandes, la arveja o el zapallo, que no es de esta época, pero a veces se siembran, en cada pocito se ponen 2 semillas también para asegurar el nacimiento. El cantero, en el caso de tener compost, o si no tenemos compost, mantillo de monte, o algún material como este, que es sedimentos de un tajamar, que ven la calidad de esto, cubrimos el cantero, sobre todo la parte de la mesa, digamos, donde se va a sembrar, con una capita de 2 centímetros. Lo ideal obviamente es compost, pero a veces no tenemos, antes de sembrar. Siempre el compost va arriba, no va enterrado, que se vaya incorporando a través de la lluvia y del riego y todo lo demás. De paso también, si el compost tiene muchos restos vegetales, como el caso que usamos nosotros, también sirve como una especie de mulch, los pedacitos de madera. Bien, en este momento estamos en una época óptima de crecimiento, que son, como ustedes saben, el otoño y la primavera, y debemos aprovecharla. Para que un cantero nos quede bien y que esté bien incorporada la materia orgánica y ya esté estable y haya buena actividad biológica, como vimos, lleva tiempo. Para aprovechar el momento de la época de siembra, lo que nos conviene es apelar a la técnica del almácigo. O sea, plantar ya. El almácigo tiene esa virtud, que podemos prepararlo en el día y ya sembrarlo, y plantar todas las plantas que se puedan trasplantar, y después las hacemos crecer un mes más o menos, y después las llevamos al cantero. Le damos tiempo al cantero a que se prepare y ganamos tiempo para el crecimiento de las plantas y aprovechamos la época. Este es un cajón descartable, viejo, que nos puede servir. Hay muchas plantas que podemos sembrar en almácigo y luego trasplantar. Por ejemplo, lechuga, rúcula, acelga, remolacha también, repollo, bueno, todo tipo de coles, cebolla, y bueno, esas serían las principales de almácigo para esta época. Para esta época también es oportuno sembrar, por ejemplo, zanahoria, rabanito, arvejas. Todas esas hay que sembrarlas de asiento, no se pueden trasplantar. Antes de tapar la semilla, capaz conviene, sobre todo cuando al principio, que no estamos muy familiarizados con las plantitas cuando recién vienen naciendo, anotar frente a cada surquito qué fue lo que sembramos. Eso después nos puede ayudar. Una vez tapado la semilla, procedemos a regar. Es importante que el riego sea así, que sobre, digamos, para que moje bien toda la superficie. El riego es muy importante para que la semilla, primero que necesita humedad para hincharse y germinar, pero además que la tierra quede bien en contacto con la semilla. También se puede apretar un poco después de regado con la mano, así suave, porque el contacto del suelo
con la semilla es fundamental para la germinación. En el caso de tener tierra suficiente, capaz que es mejor llenar el cajón, porque estos bordes pueden hacerle sombra, digamos, al cultivo, que queden rincones con menos sol o con mucha humedad. Entonces capaz que es mejor, si tenemos, llenar el cajón. Otra cosa que podemos hacer también, en este caso hicimos o sembramos plantitas que después vamos a ir a trasplantar al cantero. Pero bien que podemos hacer un cajón como esto, una maceta grande o un latón, con por ejemplo rúcula o por ejemplo perejil, y dejar ahí que sea el cultivo donde vamos a ir cosechando día a día. La ventaja de tener estos almácigos en estos recipientes relativamente manejables hace que primero que lo podamos cuidar mejor, que usemos la mejor tierra que tenemos, que lo podamos regar todos los días y que si por ejemplo ahora empiezan a venir fríos, se pueden entrar o poner al abrigo en una pared que dé al norte, y si llueve demasiado, un chaparrón muy fuerte, también taparlos. O sea, le podemos dar mucho más cuidado a estas pequeñas plantitas que cuando están en la huerta. Vimos entonces hoy una forma o cómo preparar el suelo para sembrar. Vimos lo del cantero, acuérdense, lo más elevado posible, con bien aflojada la tierra y sin chullos. Ese cantero lo preparamos, le echamos compost si tenemos, 2 centímetros de compost en toda la superficie, y si no una tierra de mantillo, y lo regamos bien y lo dejamos unos días descansar. En paralelo hacemos la técnica del almácigo para adelantar, y ahí vimos cómo lo hacemos, conseguimos la mejor tierra que podemos, y exceptuando zanahoria, rabanito, arveja y haba, pueden todas sembrar para hacer de almácigo. En el calendario se pueden fijar todo el tema de la fecha, las distancias, que les puede ayudar a organizar el cantero.